Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la quinta semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo desde 33 hasta 46. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, le puso una cerca, cavó un lugar, construyó una torre para el vigilante, la arrendió a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus servidores para exigir a los viñadores los frutos que le correspondían. Pero los viñadores aprendieron a los servidores, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a un tercero lo apedrearon. De nuevo envió a otros servidores en mayor cantidad que los anteriores, pero los trataron del mismo modo. Por último les envió su hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Sin embargo, al ver al hijo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo aprehendieron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Le respondieron: acabará sin compasión con esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les preguntó: ¿acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores fue transformada en piedra angular? El Señor fue quien realizó esto tan admirable a nuestros ojos. Por eso les advierto que Dios les quitará el reino a ustedes para dárselo a un pueblo que produzca sus frutos. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos escucharon las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que las decía por ellos. Querían apresarlo, pero temían a la gente que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Siempre estamos dentro del templo de Jerusalén. Recordamos la semana pasada que leímos el texto de la entrada de Jesús en Jerusalén y cómo inmediatamente fue al templo purificándolo, echando a los cambiasmonedas y a los vendedores de palomas y de otros animales. Bueno, después de todo el alboroto que se había montado, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, ahora descubrimos también los fariseos, se presentaron donde él pidiéndole cuenta de con qué autoridad hacía todo esto. Y ahí se había montado una discusión entre Jesús y esta gente. Al final de la discusión, Jesús cuenta precisamente esta parábola, que no es una parábola cualquiera, porque Jesús utiliza una parábola que ya en su época había inventado el primer profeta Isaías. Al capítulo 5 del profeta Isaías estamos hablando del primer Isaías, el gran profeta del octavo siglo, siendo que tenía que profetizar en contra de los jefes del pueblo. En aquella época no solamente los jefes religiosos, sino también los reyes, porque todavía existía la descendencia davídica, así que el profeta en aquel caso tuvo que profetizar en contra al rey, a los sacerdotes, a todos los ancianos del pueblo. ¿Qué había hecho el profeta? Había ido a la puerta de la ciudad donde se tenía consejo y ahí le había puesto a los ancianos del pueblo un problema, diciendo que era el amigo de un esposo, otra figura
importante, oficial, el amigo del esposo era aquel que tenía que arreglar todo para la boda, poniendo de acuerdo las dos familias del esposo y de la esposa, una figura tan institucional hasta el punto que Juan el Bautista la utilizará para sí mismo para explicar su relación con Jesús cuando quiso decir que él, Juan, no era el esposo que iba a venir. El esposo habría sido otro, Jesús. Él simplemente era el amigo del esposo, el que le preparaba las bodas, el que le preparaba camino. Bueno, el profeta Isaías en su época se había fingido el amigo de un esposo que iba donde los ancianos para poner de forma anónima, precisamente para que pudieran juzgar de manera no condicionada, sabiendo el nombre o los nombres de la persona involucrada. Bueno, había dado a entender que ahí estaba llevando la queja de un amigo suyo que quería denunciar a su esposa que había sido infiel. Y había dicho, es la parábola de la viña, diciendo que el amigo suyo había preparado una viña, había excavado el terreno, había puesto una torre, había hecho todo lo que hacía falta para que la viña produciera uva buena, pero cuando había ido para recoger la uva, en vez que los frutos esperados, se había encontrado uva marchita, uva mala, uva que no se podía comer. Entonces había preguntado el profeta, ¿qué tiene que hacer mi amigo? ¿Puede ir a destruir la viña? Afuera de la metáfora significaba denunciar a la mujer como adúltera para que fuera ejecutada. Obviamente, con el machismo clásico de la época, todos habían dicho que sí, pero ni siquiera el tiempo que ellos pronunciaran esta condena, el profeta había desvelado el sentido de la parábola, diciendo: el amigo mío es el mismo Dios. La esposa infiel son ustedes, jefes del pueblo, a los cuales Dios le había confiado la cura del pueblo. Solo que en vez de producir los frutos buenos que se esperaba, han producido frutos malos. Bueno, desde aquel tiempo ya habían pasado 8 siglos. La imagen de la viña, junto a la otra, la imagen de la higuera, se habían transformado en un emblema del pueblo. Así que cuando Jesús empieza a contar esta parábola, bueno, esta gente no era totalmente tonta. Entienden perfectamente que está hablando del pueblo y empiezan a entender que los trabajadores de la viña son ellos. El problema es que ya no pueden dar paso atrás. Jesús utiliza la parábola pero dándole un sentido más amplio. La convierte en una forma metafórica de la historia de la salvación. Dice que más que una vez Dios había enviado servidores para recoger los frutos buenos, se refería a los profetas del Antiguo Testamento, pero habían maltratado uno el otro. Al final dijo que el dueño de la viña, evidentemente Dios, había enviado a su hijo, diciendo: por lo menos lo respetarán. Pero estos viñadores malvados piensan: este es el heredero, vamos a matarlo y la viña se quedará a nosotros. Con todo esto, Jesús muestra que conoce perfectamente cómo funcionaban las cosas a nivel legal, porque funcionaba que un dueño diera su viña a un grupo de viñadores que la cultivaban, pero el dueño no pagaba directamente a los viñadores. Cuando llegaba el momento de la cosecha, ellos le daban el fruto, los frutos de la viña, el fruto de cualquier otro tipo de campo.
solamente se quedaban con una parte que correspondía precisamente a su salario. No solamente esto, sino que en el caso que el dueño hubiera muerto sin tener herederos, el campo, en este caso la viña, pasaba directamente de propiedad a los que la trabajaban. Por eso esta gente razona diciendo, no vamos a matar al heredero y así nos apoderamos de la viña. Bueno, en este caso no es Jesús como el profeta, que dice lo que hará haciendo el dueño, sino que se lo pone bajo forma de pregunta, así que obliga a ellos a tomar la decisión, a pronunciar directamente la denuncia. Ellos dicen, bueno, este dueño tiene todo el derecho de matar a esta gente, a estos viñadores malvados, y a entregarle la viña a otros que le den los frutos que le corresponden. Y Jesús, mencionando al Salmo 118, le desvela una vez más que el campo es el reino de Dios, que Dios en su plan de salvación se lo había entregado para que empezaran a trabajarlo a los jefes de Israel. Pero como estos se han revelado indigno, entonces se lo quitará y se lo dará a otro pueblo que realmente no será otro pueblo racial, sino que será la humanidad entera, en la espera que por fin la gente que venga de toda parte, incluso los despreciados paganos, le puedan dar los frutos que se espera. ¿Cuáles son los frutos del reino de Dios? Mejor dicho, cuáles son los frutos de la viña que representa el reino de Dios, evidentemente es el amor. El amor son los frutos del reino de Dios que el Padre se espera de nosotros. Cuando Jesús termina la parábola y termina todo el discurso, han entendido perfectamente que estaba hablando en contra de ellos. Querían matarlo inmediatamente, pero una vez más tuvieron miedo a la gente, porque la gente por lo menos había entendido que Jesús era un gran profeta. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de revisar nuestra manera de vivir la fe y nuestra manera de relacionarnos con los demás, preguntándonos siempre si cuando venga Dios en la persona del Señor Jesús realmente podrá encontrar en nosotros los frutos buenos que se espera, seguimos viviendo en paz.